¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Fin de espacio publicitario. Bueno, buenas noches. Empezando un nuevo programa de La Base Está, como todos los lunes a las 21 horas, un par de minutillos pasadas las 21, pero acá firmes, como cada lunes, acompañándote esta noche de una manera distendida, este programa hecho por trabajadores y para los trabajadores y las trabajadoras. Buenas noches, Judith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo vamos? Y bien, un programa como siempre bien cargado porque la agenda no para, estamos a 2 semanas de las elecciones y vamos a tener un programita muy cargado. Interesante. Interesante. En el plano internacional vamos a charlar sobre casi cómicos, una situación que se dio con trabajadores y empresarios de Air France, sobre eso ya más para el final, ¿no? Lo vamos a dejar para el final. También muchas en el formas final, de lucha en el mundo. Exactamente, también sobre el final vamos a charlar sobre las principales potencias armamentísticas, y un informe que salió sobre eso, el apoyo de la CTA a Daniel Scioli y el acto que se estaba produciendo en este momento de la CNST en el Luna Park. Ya ahora, para arrancar el programa, vamos a charlar un poquito sobre el debate presidencial y algunas cositas más, y vamos a tener en el piso la entrevista a dos personajes, por un lado a Edgardo Castro, él es inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encarga de todo lo que tiene que ver al tema talleres, que es un tema fundamental, no solamente por la precarización, porque ha habido muertes, no solamente este año, sino en situaciones anteriores, y porque habla de la situación precaria de miles y miles de trabajadores. Y también nos va a estar acompañando Nahuel Berguier, que él es abogado y está siguiendo la causa de los 2 chicos muertos en el taller de Flores. Así que, sin más, vamos a empezar el programa de La Base Está. La Base Está. Formal. Precaria. Tercerizada. Lunes de 21 a 22. La Base Está. Por FM Boedo 88.1. Bueno, y ahora sí empezamos formalmente el programa, que, como decíamos, en el día de ayer hubo un debate presidencial. Bueno, yo no me enteré que hubo un debate. En realidad, si eso es un debate... Sinceramente, yo me fui a dormir un poco antes de que arrancara. Estaba un poco cansado, pero
Creo que no Estoy me una perdí disyuntiva, nada. no sé Creo qué que no me aburrió perdí más. nada. No sé qué me aburrió más, si el debate o lo que los medios hoy comentaron acerca del debate. Es decir, en un momento, en una situación donde efectivamente en esta elección se juegan muchas cosas, en un mundo que está convulsionado, el debate debería haber sido otra cosa y debería haber tocado temas que efectivamente ni siquiera abordó. Por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy en La Base Está no estuvo presente en el debate, que tiene que ver con los trabajadores casi esclavos que todavía tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. De hecho, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, dijo: era más saludable estar en casa que ir a ese show mediático. Esto también en alusión a que de los 6 candidatos presidenciales solo uno no fue, que fue Daniel Scioli, y tuvo un poco de lógica. Ahí había roles cambiados. Yo, que algo estuve escuchando y leyendo, vi que incluso hasta el propio candidato del Frente de Izquierda tenía como otra actitud distinta, hasta habló, no habló mal de Cuba y demás, que quizás ese sector a veces le pega también a Cuba y a Venezuela. Hubo algunos roles medio cambiados. Si algún tema interesante apareció por ahí, sin duda lo puso del caño, hay que decir. A Rodríguez Sá, que le sobraban los segundos, tenía tiempo para contestar 30 segundos y le sobraban 20. Me parece Con que lo 10 que le le sobra alcanzaba. es el país, para conducir. No sé si tiene tanto poder de síntesis o estaba más falto de propuestas. Y bueno, eso fue un debate que no dio mucho que hablar, sinceramente. El debate un día antes que la Argentina pague íntegro el BODE en 2015, estamos hablando de 5.900 millones de dólares de deuda, tanto de deuda en materia de capital como de deuda de intereses. Es el mayor desendeudamiento de los últimos 20 años. Sí. Y bueno, esto se produce en un momento importante, y donde la presidenta hoy desde Tecnópolis volvió a hacer énfasis mientras comentaba esta resolución del país de pagar el BOE en 2015 en relación a seguir fortaleciendo el mercado interno, la infraestructura, la tecnología. Ahora esto ya parece algo como que se repite todo el tiempo y carece de sentido, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de mercado interno estamos hablando de un momento muy particular del país. No es solamente traer y retrotraer algunas cuestiones neo-keynesianas. Es decir, que desde el 2014 los precios de los commodities bajan. No podemos seguir esperando claramente de las exportaciones las vacas gordas para poder desarrollar el país. Hay que fortalecer el mercado interno porque la situación se pone compleja y la única salida para la región latinoamericana, no solamente para Argentina, es esta. Estamos hablando de la posibilidad de que las tasas de interés en Estados Unidos aumenten, de que la revolución del shale oil y su disminución en cuanto a las importaciones de petróleo por parte de Estados Unidos incidan directamente en la caída de los precios de los commodities. Esto es porque al ser necesario menos petróleo para la industria agroindustrial, entonces efectivamente los costos bajan y los precios finales también bajan. De esto nos vamos a tener que hacer cargo. Y bueno, y la desaceleración económica en China, que efectivamente también es un dato de la realidad. En el año llevan acumulado un 8% menos de exportaciones los chinos. Estamos hablando de cosas serias. No estamos diciendo que China no va a crecer en términos económicos, sino que está en un proceso de desaceleramiento de su economía y que quizás no va a crecer a los niveles a los que venía creciendo, pero eso ya de por sí no es auspicioso. Exactamente. Por eso cuando hoy se habla de mercado interno, no es una frase hecha, digamos. Es la necesidad de construir realmente una salida y un desarrollo que pueda brindarnos como país y como región la posibilidad de crecer y de seguir sosteniendo niveles de inclusión, ¿no? Que de eso se trata. Ahí se están por reunir en estos días los responsables de comercio del grupo G20. La Argentina va a ir con esta postura del fortalecimiento de los mercados internos. Es importante porque en ese contexto, en el contexto del G20, lo que tiene mayor preponderancia son las iniciativas neoliberales, y bueno, que la Argentina y otros países como Venezuela y bueno, los países de la región vayan con una postura en relación al fortalecimiento de los mercados internos es importante. De esto van a hablar seguramente los responsables de comercio de estos países.
en los próximos días en Turquía, donde durante el mes de octubre tendrá lugar la cumbre del G20. Bueno, eso es un poco de lo que fue pasando en términos económicos y está pasando en términos económicos. Hay medios que, por un lado, hablan y dicen que hay que hacer lo que Tomás Griesa plantea y pagar lo que plantea aquel juez norteamericano, un tanto veterano ya, y por otro lado plantean que ante esta situación del pago de estos bonos en 2015 y la renegociación y el planteo de los bonos de acá al 2020, que el título termina siendo que bajaron las reservas en 4.700 millones de dólares. Son distintas formas de ver. Distintos enfoques. Ajustes. Hoy hacía un juego de palabras la presidenta desde Tecnópolis que me parece interesante, ¿no? Jugaba con el ajuste y el asuste. O sea, hay toda una cantidad de una situación donde uno puede plantear un contexto de dificultad y bueno, si vos efectivamente planteas que el ajuste y la devaluación, porque, a ver, lo que se discute en el mundo es esto, lo que va a discutir el G20 es esto, Totalmente. Porque no hay tantas salidas, hay dos salidas, o fortalecer las economías de cada uno de los países y apostás a un desarrollo del mercado interno, o devaluás, que es el sinónimo del ajuste. Totalmente. No hay y otras después no nos alternativas quejemos en de las juego. crisis migratorias y no se va a resolver todo levantando muros, porque uno va exportando guerras y va exportando inflación y después uno pretende que eso de alguna manera no vuelva. Pero bueno, esa es la situación. Flojo el debate, estamos a 2 semanas de las elecciones. Se pagó este último BODEM 2015 y acá, como se titula, nosotros también lo vamos a titular de la misma manera, histórico, que las trabajadoras de las casas particulares, que ya lo veníamos tratando en temas anteriores, cerraron su primera paritaria en un 28%. Habíamos anunciado que se había generado esa mesa paritaria tripartita entre los sectores sindicales, el Ministerio de Trabajo y los sectores patronales, por decirlo de alguna manera, que en definitiva en algún punto lo son, y que ahora se cerró esa primera paritaria con un incremento salarial que será en 2 tramos. El primero será en este mes, el mes de octubre, con un 21%, y que en forma retroactiva, veremos a qué mes, y que el segundo será no acumulativo en el mes de diciembre y que será de un 7%, completando este 28%. Independientemente de los números y los porcentajes, para empezar, saludable el hecho de que se haya conformado y que se le haya dado reconocimiento a todas estas trabajadoras que realizan este arduo trabajo en distintos domicilios, casas, en distintos lugares que quizás no estaban reconocidas en sus derechos. No tenían derechos, primero vino el estatuto que las reconoció como trabajadoras y ahora esta primer paritaria. Esperemos que nunca más los medios hablen de trabajadoras domésticas, porque domésticos son los animales. Exactamente. Bueno, nos vamos y ya vamos a estar en el próximo bloque con Edgardo Castro. El tema elegido por acá por la producción es La tristeza del Pato Vica, de una banda que se llama Lugar. Son las pibitas, reinas del reservado, apretando las tetas, gustan de tragos largos, no son nada, no son nada, no son nada, no son nada.
Me dicen Pato Vica, pero mi nombre es Alan. Trabajo en un boliche y yo soy el que manda. Pero a pesar de esto, siento una gran tristeza. Quiero ser la princesa de la pista y bailar. Y bailar. No soy nada, no soy nada, no soy nada. Quiero la pista para mí. 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 Quiero la pista para hacer y bailar. 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 Quiero la pista para mí y bailar. Quiero la pista para mí y bailar. Quiero la pista para mí y bailar. Quiero la pista para mí. La base está. En la calle, El taller. en la escuela. Todos los lunes de 21 a 22 horas por FM Boedo 88.1. La base está. Drive away as in lonesome sound, like a real straight shooter, 3 lanes for Bueno, y estamos de vuelta, seguimos con La Base Está, 21 a 21, 18 grados 4, bastante agradable. Como decíamos en el anterior bloque, hay un tema que a veces, o que en este año salió a la luz, producto de una situación trágica que fue la muerte de 2 chicos en el barrio de Flores, pero que tiene toda su historia y que tiene todo un trasfondo y una cantidad de gente atrás y de situaciones enorme, que tiene que ver con el tema de los talleres, ahora denominados más popularmente los talleres clandestinos. Para charlar de esto, de sus trabajadores y de todo el trasfondo que implica, de lo que hay por detrás, recién justo lo charlábamos con uno de nuestros invitados, ahí se sumó Nahuel también, con Edgardo, y decía que es, la definición ahora la va a decir mejor él, en relación a la producción casi china que tiene hoy por hoy las prendas producidas en los talleres textiles. Buenas noches, Edgardo, buenas noches, Nahuel, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Marcos, buenas noches. Llegó ahí en el último minuto, Nahuel, ahí corridas. a las corridas, exactamente. Bueno, Edgardo, vamos a arrancar con vos. ¿Cómo estamos con el tema de los talleres? Él es, lo decíamos en el bloque anterior, él es inspector del gobierno de la ciudad y este año lamentablemente se popularizó esa situación. Sí, mira, en realidad en los últimos 8 años tomó un auge brutal cuando se transformó en una estructura incorporada a la producción textil, como una mecánica de precio chino de la industria de la mano de obra textil en Argentina, y obviamente avalado, dirigido y promocionado del gobierno de la ciudad. No hay otra explicación para que 3.000 talleres clandestinos y una cantidad de irregularidades laborales se manejen con tanta impunidad a la vista de todos los ciudadanos de la ciudad.
¿Y de cuánto? 3.000 talleres, ¿de cuánto hay un promedio de cuántos trabajadores hay por taller para...? Mira, tenés que tomar una mínima de un promedio muy desfavorable a la estadística, de por lo menos mínimo 10 personas por taller, así que ya tenés una cantidad enorme de trabajadores que están directamente afectados a esa producción en la ciudad, que son más. Estamos sacando un número en función de la experiencia que uno le toca vivir y por lo que uno visualiza o encuentra cuando los encuentra. Pero en realidad pueden ser muchos más en función de los talleres. Vos comentabas recién, cuando estábamos fuera del micrófono, que hay algo que es claro, ¿no? Hay un montón de prendas, de marcas, y lo que están faltando son las fábricas, que este es el indicador más claro de qué se trata esta industria clandestina y cómo está funcionando la industria textil en la Argentina. Sí, claro, mira, vos sabés que antes había grandes marcas industriales textiles con tecnología incorporada que ocupaba cientos de miles de trabajadores en todo el país, y hoy esas industrias han desaparecido. O sea, después de los famosos acontecimientos que vimos en la Argentina, después del menemato, desaparecieron, se extinguieron absolutamente, y ya competir con el precio chino era absolutamente imposible. El único mecanismo es generar una industria similar a la producción china, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a desarrollar toda esa actividad, y donde evidentemente cuando uno dice, yo no le compro esos talleres, cualquier prenda textil que compra, se la compra a esos talleres, porque son los únicos que producen ropa en la Argentina. No existen grandes talleres de confección. Si vos tomás las marcas, son sellos de goma, ni botones le ponen a la camisa, ni las envuelven siquiera. Creo que lo único que le deben poner es cuando te la venden, el papel celofán que te ponen afuera y el papelito de regalo. Los demás no le ponen absolutamente, no le aportan nada. Entonces ese es el fondo de la estructura de la industria textil en la Argentina. Bueno, y esa situación se vio expresada, como decíamos al principio, de una manera trágica este año con el fallecimiento de estos dos chicos en el taller de Flores. Ahí atrás de eso empezaron a aparecer la falta de inspecciones, apareció el fantasma de Brown Mountain, apareció una cantidad de situaciones que involucran al gobierno de la ciudad, y en el medio la situación de los trabajadores. Nahuel, ¿cómo está esa situación hoy por hoy de esa familia, de ese taller, en general, no solamente desde el plano de lo legal, sino también de lo que hace a la contención laboral de esas familias, de esa gente que estaba en ese taller? Sí, el taller de la calle Páez, donde digamos que sale a luz pública a partir de la tragedia del 27 de abril, donde fallecen dos menores, Rodrigo y Rolando Murmenchaca, muestra con claridad, es un fiel reflejo de lo que se observa en esta industria, ¿no? Un poco lo que explicaba Edardo, es decir, la industria textil es una industria que funciona en base a la sobreexplotación de sus trabajadores. Las tasas extraordinarias de ganancia de la industria textil están, son producto de un sistema económico en esa industria que, tiene como eje de sustentación la explotación laboral de trabajadores. Lo que va a es decir, tenemos el hecho trágico del 27 de abril, en el cual, obviamente una tragedia inducida por una situación de hacinamiento. A partir de ello se inician varias causas que hoy están todas juntas en el Juzgado Federal número 6 del doctor Canicoba Corral. Es decir, se inicia la causa por la averiguación del incendio y una causa por trata de personas con fines de explotación laboral. Y allí se empieza a ver un poco qué es lo que sucedía y que de algún modo es el reflejo de lo que ocurre en esta industria. En ese lugar en particular trabajaron entre 5 y 7 trabajadores, ¿sí? Allí en la calle Páez, eran en general casi todos familiares entre sí. Había una persona de nacionalidad coreana que hoy está imputada en la causa, que era quien les proveía las telas, quien luego se las llevaba, quien dirigía la producción, quien había alquilado el lugar, quien había puesto las máquinas. Y los trabajadores estaban allí unas 14 horas por día, les pagaban 2 o 3 pesos por prenda, o menos incluso, en algunas prendas 80 centavos, ellos se llevaban cada uno por esas 14 horas de trabajo entre 3.000 y 4.000 pesos mensuales. El lugar estaba tapiado, no tenía, luz solar, justamente porque se pretendía generar una situación de ocultamiento. Había un sótano, un subsuelo en el que donde los trabajadores dormían, es decir, una radiografía de lo que es la trata de personas con fines de explotación laboral en el mundo urbano, digamos. Ahí va.
dos cortitas, en realidad igual tenemos que ir a un corte y después ya volvemos. Ahí hay un prejuicio, no sé si un prejuicio, una situación que se plantea, que se da en relación a estas situaciones, que es en muchas oportunidades cuando se haga un proceso de inspección o se intenta llegar a algún tipo de proceso de organización, los propios trabajadores tienen una actitud reactiva ante esa situación. No sé si es por desconocimiento, por temor, si esto es algo que ha sucedido, por un lado, y sucede, y por otro lado, hay hasta incluso cuestiones culturales y demás, que en las cuales quizás a veces se dan, esto que planteaba también antes, de se ven la posibilidad de crear sus propios talleres, y por otro lado, de si no hay, cuando se producen, no sé, o inspecciones, o si a partir de esta situación no se dio la posibilidad de caer sobre aquellas empresas más grandes que son las que le compran la ropa a los talleres. Digamos, dos cuestiones que están ligadas a esa situación y que... Respecto de, todos los protocolos internacionales y adoptados por la Argentina en materia de lo que es trata de personas muestran con claridad que, digamos, no se puede tener en cuenta desde un primer momento lo que es la subjetividad de la persona explotada para evaluar si allí existe una situación de explotación. Esto, digamos, ocurre cuando por orden fiscal se allana un prostíbulo y le dicen a la chica que está trabajando, le dicen, pero vos estás acá por tu propia voluntad. Sí, estoy por mi propia voluntad. Después te pones a averiguar y a la chica la habían traído de Misiones, tenía 6 hermanitos, estaba muriendo de hambre y sí, fue a trabajar por su propia voluntad. Es decir, eso en un primer lugar, y todos los protocolos internacionales marcan que esto no puede trabajarse de esta manera, y de hecho en nuestra propia ley penal, en lo que, digamos, en el delito de explotación de explotación de personas, tanto con fines sexuales como con fines de explotación laboral, marca que no importa lo que, digamos, el supuesto convencimiento, el supuesto consentimiento de la víctima. Eso en un primer lugar. Segundo, y por eso es tan importante la pregunta, esta problemática, digamos, como cualquier otra, no puede solo ser abordada desde el Estado, sino que tiene que tener una respuesta vinculada a la organización popular. Es decir, por eso no coincidimos quienes venimos llevando adelante por lo menos la tarea vinculada a la causa del taller de la calle Páez con aquellas estrategias que solo piensan, digamos, de organizaciones que solo piensan en entrar a los talleres, concretamente, por ejemplo, la de Gustavo Vera. Es decir, hay toda una comunidad, nosotros hemos aprendido, hay una comunidad muy fuerte, trabajando en el sector, en muchos casos compañeros de la comunidad boliviana, que por supuesto tienen toda una cuestión vinculada a los emprendimientos familiares ligados a la industria textil, y por supuesto a ellos no les gusta que le digan ni que son esclavos, ni que incluso hasta nos discuten a veces, y con buen tino, el término de taller clandestino, digamos, porque es como que los ponen en un lugar de ocultamiento. Yo lo que por lo menos he aprendido en este tiempo de trabajar sobre esta causa y también sobre conocer un poco sobre la causa del taller de la calle Luis Viale en el 2006 y compartir con compañeros del sector, es, uno no se puede de ninguna manera rechazar la tarea del Estado y la responsabilidad del Estado en clausurar o entrar y generar por lo menos una respuesta directa cuando existe una situación de explotación en un taller o donde sea. Eso en primer lugar. Y segundo, son necesarias las respuestas desde la organización popular. Yo por lo menos lo que creo es que hay dos grandes ejes. Estos trabajadores tienen que estar bajo un convenio colectivo de trabajo, en este caso el de la industria textil, trabajar como cualquier trabajador bajo convenio colectivo de trabajo en blanco, etcétera, o más vinculado por ahí a lo que es la cultura de muchos trabajadores de esa industria a través de organizaciones de la economía popular, organizados en formas de cooperativas, por ejemplo. Esas creo que son las respuestas desde la organización popular. Sin eso no alcanza, por supuesto. ¿Y hay forma de llegarle también a quienes le compran a estos talleres? Mira, el problema principal no son los trabajadores honestos de la industria textil que viven, como dijo recién Nahuel, en condiciones de absoluta precariedad de todo nivel de vida. La responsabilidad es de las grandes empresas y del gobierno de la ciudad, que es cómplice de esta situación. Y te voy a poner el mejor ejemplo. Cuando se mueren los dos pibes del ¿cómo se llama? Del taller de Páez, surge desde el propio jefe de gabinete
ir a aplastar y hacer una persecución macartista y perversa sobre la comunidad boliviana para revelarla contra esta situación. O sea, incluso se hacen inspecciones, se cierran talleres que eran legales y que eran de trabajadores que trabajaban para empresas. Ahora, en una de ellas había etiquetas de coto, no se fue a buscar a coto, se le cerró la casa al trabajador, que ni siquiera era un taller, era su casa. Esta estructura es la cuestión de fondo. ¿Sí? Como decía Nahuel, eso lo resuelve la organización popular y la pelea desnudando este tipo de cuestiones. Porque, ¿sabes qué? Es muy fácil terminar con los talleres, pongámosle el nombre que querramos, de situación de precariedad, si querés ponerle el nombre. Te parás en la puerta de las marcas y cuando viene un camión le decís, me da el remito donde trajo el producto, y se acabó en 48 horas. Eso era lo que hacíamos antes del macrismo. Duraba nada el taller ilegal y lo podíamos legalizar en el marco lógico, no en la persecución de tirarlo a la calle. Entonces, ¿cuál es la oposición que le plantea el macrismo? Perfecto. Si yo voy a tu taller y te lo inspecciono, te tiro a la calle. Cualquiera va a decir, no, déjame como estoy. Peor de lo que estoy no puedo estar. ¿Está? Entonces, esa es la actitud política de persecución brutal sobre los talleres. Por eso digo que no solo es macartista, es perversa la persecución que hizo y fue una casa de brujas. Entonces, vos cuando haces eso, tenés que dar una respuesta. Cuando yo clausuro un taller que está mal o una empresa, tengo que pensar en las consecuencias que va a generar y cómo resolver el problema futuro. No lo cierro y me fui. Esa es la versión más perversa de todo. Como esa es la política de fondo, esto es un problema de quien lo instrumenta. Y como son socios del negocio, porque toda una estructura que si quieren algún día la comentamos a fondo con lujo de detalle, nombre y apellido, que demuestra que este funcionamiento es así. Entonces es como yo te digo lo siguiente, mira, ahora el macrismo está haciendo la campaña para terminar con la droga en el país. Tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y 8.000 kilómetros de frontera. Si no puede terminar con los talleres ilegales de la ciudad que tiene 100 kilómetros cuadrados y 50 kilómetros de frontera, vas a terminar con la droga en el planeta, Macri. Me parece que estás hablando pavada. Bueno, vamos a ir a un tema y vamos a comer algo, aprovechamos y comemos algo y vamos a seguir charlando sobre este tema que, como decíamos, aqueja a tantos trabajadores y tantas trabajadoras, fundamentalmente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Tema de Eddie Vedder, Hudson. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun. To greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hard sun.
of her garden and her son. So I tried to warn her, I turned to see her weep. 40 days and 40 nights, and it's still coming down me. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. A big hard sun beating on the big people in the big hard Principio de espacio publicitario. ¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Querés saber algo más del amor? ¿Querés conocer gente que le pasa lo mismo que a vos? Que no encuentra a nadie, que todo es tan gris y tan tremendo que de repente el mundo se tiñe de un filtro donde uno cree que nadie es perfecto. Encontranos los jueves a las 9 de la noche por FM Boedo 88.1 del dial. Porque nadie, pero nadie, te lo digo yo de verdad, es perfecto. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá Escuchá En Ayunas, el mañanero de Boedo, lunes a viernes de 9 a 12 por FM Boedo 88.1. Fin de espacio publicitario. La base está En el call center. en el banco. En el súper. Lunes de 21 a 22 horas por FM Boedo 88.1. Bueno, 21 a 43, seguimos con más de La Base Está, seguimos con Edgardo Castro y con Nahuel Berguier. Y hay una cantidad todavía de temas a tocar, a tratar. Vamos a arrancar. Mañana hay una... El miércoles, perdón. Se presenta, hay una película en el CSK
que tiene que ver un poco con esto. Nahuel, contanos un poco de qué se trata. Sí, en realidad hay un cineasta, compañero, que es Claudio Pose, que había hace creo que 2 años realizado un documental que tuvo bastante repercusión, por lo menos para quienes trabajamos estos temas, que fue No hay trato, sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, trabajando mucho sobre el caso de Marita Verón. Y bueno, Claudio se interesó por el caso del taller textil, de flores, la causa que estábamos llevando. Luego se empezó a meter y a estudiar en general la temática de la trata de personas con fines de explotación laboral, que es un tema que está menos desarrollado, menos trabajado, menos difundido. Yo ahora voy a explicar un poco por ahí cuál es la diferencia conceptual entre la trata y por ahí la precarización. Bueno, y Claudio se metió a hacer este documental que se llama No hay trato 2, que refleja un poco qué es este gran problema, este gran tema de la trata con fines de explotación laboral. Trabaja sobre 2 grandes casos, que es el taller textil de la calle Páez y sobre la explotación de trabajadores rurales en Misiones, en los campos del expresidente Ramón Puerta, que está procesado por trata de personas. Bueno, es un documental en el que aparecen muchos compañeros muy valiosos, desde Martínez del Renatea, Zaida Gatti del Ministerio de Justicia, Juan Grabois de la CETEP, dirigentes de la CTA, bueno, legisladores, digamos. Creo que hay la película me parece que hace un buen mix entre funcionarios, militantes políticos, militantes sociales, y bueno, y algunos de los protagonistas también. Aparece un poco contando su historia la familia Murmenchaca, que son los papás y los tíos de Rodrigo y de Rolando, y también contando su nueva historia, porque después de la tragedia también muchas organizaciones se acercaron a ellos. De hecho, nosotros, Gabriela Carpinetti y quien habla, que somos quienes llevamos la causa, nos acercamos a ellos a través de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que fueron los docentes que primero los acompañaron a ellos en los primeros momentos de la tragedia, con los docentes de la Escuela La Pampa, a la que iba el niño mayor, Rodrigo. Y me perdí en lo que estaba diciendo. De cómo se fue desarrollando. Que es muy importante que marcar esto, que tanto Esteban Moore, que es el papá de los niños, como Victoriano Menchaca, que es el tío que también trabajaba en ese taller, se incorporaron a la Red Textil, a la cooperativa MacBody, integrante de la Red Textil, que a la vez es miembro de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, ¿sí? Es decir, continúan desarrollando lo que es su oficio, porque ellos son trabajadores textiles, pero hoy lo hacen en condiciones de dignidad, en condiciones, facturando, con compañeros de trabajo que son sus pares, y en una cooperativa, es decir, en una organización que es parte integrante de la economía popular. Así que también marcar esto, ¿no? Como historia de vida, y por supuesto, lamentablemente, marcada por esta terrible tragedia, pero que, bueno, encontraron, digamos, una salida también para de a poco poder salir adelante. ¿En dónde? En la organización popular. Me parece que eso es muy importante y también está reflejado en la película. Así que bueno, está también la invitación, es el miércoles a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner, en el auditorio de la sala 513. Ahí va. Ahí estaremos. Importante que la lucha se dé en todos los ámbitos, también en el ámbito cultural. Me parece que sería piola que para los oyentes expliques la diferencia entre lo que es la trata de personas con fines laborales y lo que es precarización laboral, porque pasa desapercibido, ¿no? Y volver después, Edgardo, si te parece, sobre esta idea de que no son excepciones. Estamos hablando de que la mayoría de la industria textil se produce bajo estas condiciones. O sea, no estamos hablando de una excepción a la regla. Estamos hablando de cómo se está realizando la industria textil hoy, por suerte, digamos, dentro del territorio nacional. No importamos prendas, pero tampoco queremos que se produzcan así, ¿verdad? Bueno, es interesante esto. La trata de personas en realidad es un delito muy nuevo. Es un delito que fue votado, digamos, una ley que fue votada por el Congreso de la Nación en el año 2011. Antes no existía, como pasa con las leyes penales, es decir, cuando hay un nuevo
un nuevo sistema de hechos que ocurren en la sociedad y que el Estado, por algún motivo, considera necesario perseguir penalmente, se tipifica esto como delito. Antes no existía, antes existía la reducción a la servidumbre, ¿sí? O en su caso existían también, por ejemplo, la violación a las leyes de salubridad pública, las leyes de profilaxis, pero no existía la trata de personas, que justamente es distinto a, por ejemplo, la reducción a la servidumbre. Entonces se crea este delito que utiliza una palabra clave que es la palabra explotación, ¿sí? La explotación puede ser con distintos fines, por ejemplo, fines de explotación sexual, fines de explotación laboral, puede ser para, por ejemplo, robo de órganos, y como también pasa con todo nuevo delito, no solo que se construye con la ley, sino que luego se va construyendo en la jurisprudencia, ¿sí? Y Es decir, los delitos también se conjugan, no hay que decir que cuando ocurre uno de estos delitos, también es muy probable que en simultáneo, en el mismo ámbito, también se conjuguen los delitos, es decir, que la trata para explotación laboral también devenga en trata de menores, digo, hay una suerte de contagio, ¿no? sí, por supuesto, y puede traer aparejado otro tipo de delitos. En este caso, por ejemplo, digamos, si una persona es responsable por trata de personas, también sería responsable por el estrago doloso producido en el caso. Y por el contrario, quien es víctima de trata nunca puede ser, queda exculpado de cualquier situación que pudiera ocurrir en mientras es víctima de esa condición. Esto es muy importante en la causa nuestra. ¿Por qué? Porque si no se podría caer en la perversión de acusar a los propios familiares por el fallecimiento de los dos niños, ¿sí? Exacto. Entonces, volviendo, entonces la precarización, la trata de personas con fines de explotación laboral es un delito que todavía tiene muy poca jurisprudencia, es decir, prácticamente no hay sentencias judiciales dictadas por tribunales orales que vayan redefiniendo qué es esto de la explotación laboral, es decir, este verbo de la explotación. ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros fuertemente en la causa? Bueno, hay una resolución de la Procuración General de la Nación del año 2011, la resolución 46 del 2011, promulgada por la Oficina de Trata de la Procuración, ¿sí? Que está conducida por un fiscal que trabaja muy bien, que es un compañero, que es el fiscal Marcelo Colombo, que intenta definir, es como una guía para fiscales para perseguir el delito de trata con fines de explotación laboral. Y esta guía lo que hace es generar un umbral entre la precarización y la trata. Es decir, ¿cuándo se supera el umbral de la precarización? Y estamos hablando de trata. Porque claro, si nosotros tenemos un trabajador que trabaja en un comercio, 10 horas por día, en negro, que de pronto lo hacen ir un sábado a la mañana, que gana más o menos como el convenio, pero trabajando 2 horas más, etcétera. Bueno, estamos hablando de un sistema de precarización, ir a un abogado a ver una demanda laboral. Ahora, si estamos hablando de un trabajador que trabaja 16 horas por día, que duerme en el lugar, que gana el 30% de lo que debería ganar por convenio, que lo tienen en un lugar trabajando tapiado, que hay malos tratos, empezamos a pensar que ahí hay un delito penal, no una situación de precarización laboral. Entonces, ¿qué dice esta guía? Esta guía crea un coeficiente. Va a hablar de condiciones objetivas y de condiciones subjetivas. Respecto a las condiciones objetivas, va a tomar el sector. Por ejemplo, aquí tenemos la industria textil. Y va a decir, bueno, comparemos las condiciones reales con las condiciones del convenio colectivo de trabajo, de la industria textil en este caso. Si la persona gana por debajo del 60% de lo que debería ganar por convenio, ¿sí? Y trabaja, hace un coeficiente por cada hora de más respecto del convenio, le da 1 punto. Y a partir de las 3 horas de más le da 3 puntos por cada hora. Si ese coeficiente entre los dos da que gana por debajo del 60% de lo que debería ganar por convenio, sumado a determinadas condiciones más subjetivas, como pueden ser los malos tratos, las deudas generadas con el empleador, que es algo típico de la trata, el hacinamiento en el lugar, con alguna de esas condiciones subjetivas, la condición de vulnerabilidad previa de la persona, si sean las condiciones objetivas por debajo del 60% y algunos elementos subjetivos, entonces ahí podemos pasar a hablar de que se superó el umbral de la precarización y ya estamos hablando del delito penal de trata de personas. Esto es lo que nosotros queremos asentar en la jurisprudencia. Esto todavía no está dictado por los tribunales. Nosotros queremos avanzar hacia eso y creemos que esta causa puede ser una causa testigo para marcar esto. Ahí va, Edgardo. Esto que planteaba Nahuel y hablaba de
por debajo del 60%, y vos mencionabas antes del cambio en la industria textil, del cierre de alpargatas, de la proliferación y de cómo desde el gobierno de la ciudad se le ha dado, ha tenido una política deliberada. ¿Y esto por qué? ¿Solo por una decisión política? ¿Hay una cuestión empresarial, negocio de por medio, los niveles de rentabilidad? ¿Dónde está la explicación de que esto se dé de esta manera y que haya crecido tanto en los últimos años, sobre todo desde el 2007 para acá? Bueno, voy a hacer un pequeño agregado a lo que dijo Nahuel, que me parece interesante. Si este ley hubiera estado vigente antes, Aguada estaría procesada o presa. Si vos me decís, te hago este comentario para ver cuál es el origen de la industria textil en este caso y quiénes son los que están comprometidos. Entonces, primero es un gran negocio, porque lo que hay que decir que incluso en la calle Avellaneda, en otros lugares, esto desató un brutal negocio inmobiliario, con modificaciones ilegales hasta el código de la construcción en la ciudad, asociado a una cantidad enorme de irregularidades. Entonces, cuando a vos se te pasan tantas cosas, cometes un error, 2, 3, 4, esto responde a una matriz. Es decir, por ahí el que está afuera no lo entiende, pero los que estamos dentro y somos viscerales del gobierno de la ciudad, conocemos perfectamente cuál es su mecánica. En realidad no hay errores, ni errores como fue lo de C5N, un error administrativo, un caradura total, y realmente un caradura mentiroso, que se le contó a la letra. No hay errores administrativos, hay un proyecto, una perspectiva y una estructuración cuasi mafiosa. Te digo, ¿por qué casi mafiosa? Porque se manejan mafias en esto, se saben quiénes son, y el gobierno de la ciudad está, te diría que hasta me haría decir, o parecería que está asociado con estas mafias para hacer funcionar esto. Eso está claro, si cualquier ciudadano común que pase por Avellaneda se da cuenta que es una estructuración mafiosa, hay que ser muy tonto para no darse cuenta. Entonces el gobierno, ¿qué dice? La justicia no se acompaña. Mentira, porque la justicia de la ciudad es toda macrista. Policía tienen, inspectores tienen. Entonces, ¿por qué no vas? No vas porque realmente estás en una estructura que es así. Los que vivimos la intimidad del problema, sabemos por qué no vamos o qué pasa. El caso de Oromonte es lo más ejemplificador de esa responsabilidad, ¿correcto? Donde ni siquiera hay un sumario administrativo por la muerte de estos pibes, cuando es obvio y está documentado la relación directa entre la obviedad que cometió Machi, director general de Protección del Trabajo, Fernando Machi, principal responsable de la muerte de estos pibes, en hacerse el gil respecto al pedido de la justicia. Entonces, y después remachado por la reta diciendo que habían cumplido con todos los objetivos. Esto, cuando toda una estructura de funcionarios políticos de la ciudad responden un mensaje que a vistas de cualquier ciudadano pensante se da cuenta que hay un encubrimiento, está claro que hay una política que está dirigida a sostener estas estructuras exclusivamente por razones de carácter comercial. Y te digo una cuestión sencilla, que yo lo decía la otra vez, estábamos con Nahuel, creo que lo comenté, estábamos con él. El empresario que puso 50.000 mangos en la campaña para un cubierto, ¿a vos te parece que un inspector le va a tocar el timbre? Entonces vos tenés una estructura que funciona en ese sentido. Cuando las obras se te caen, ¿por qué se te caen las obras siempre en el mismo momento de la excavación? ¿Por qué? Y porque si vos agarrás hay una matriz para los talleres clandestinos, hay una matriz para las obras, hay una matriz para las inspecciones que responde exclusivamente a los negocios y a la estructura que se ha... A ver, lo que yo también decía el otro día, no es que hay tipos descolgados que coimean, hay un gerenciamiento de la estructura mafiosa en la ciudad de Buenos Aires. Ahí va. Bueno, la verdad tan corto se nos hizo este programa de que no pudimos ni hacer un cuarto bloque desarrollando los temas que habíamos dicho que íbamos a tratar. Sí queremos mencionar que este fin de semana que viene se va a estar produciendo el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata, que ahí va a haber una cantidad enorme de mujeres trabajadoras que vienen haciendo una serie de planteos que lo vamos a estar desarrollando el próximo lunes. No pudimos charlar sobre el acto que produjo la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en el Luna Park, la confederación más grande de cooperativas que hay a nivel nacional. Bueno, ya había un par de notas a nivel internacional. Nos quedó medio corto, Yu, este programa. Sí, pero muy interesante y tela para cortar. Están invitados Está bien el juego de palabras. Quedó tela para cortar. Hay tela para cortar. El tema es cómo le pagamos a los que la cortan. Exactamente. Bueno, les agradecemos enormemente a Nahuel Berguier y a Edgardo Castro por la presencia acá. Sin lugar a duda. Capos, la verdad. Aportan mucha información que hasta acá no teníamos sobre el tema. Y bueno, nos vamos a ir, los vamos a dejar con el programa que sigue aquí en FM Boedo. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas. Nos vamos con un tema de la joven Warrior, La Oportunidad.